Buenos días, Elisa Loncón. Es un placer poder estar esta mañana aquí contigo para hablar de derechos humanos, del premio René Cassin, que tú fuiste una de las personas que lo ha recibido. Y bueno, pues queríamos empezar preguntándote, cuando recibiste el premio, en aquel momento, ¿cuáles eran los retos principales que te planteabas, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos y la paz? Tú, como presidenta de la Constituyente en aquel momento, tenías una importante labor y me gustaría que nos hablases un poco de aquel momento. Sí, bueno, buenos días. Mari pulamien faumo mule paninchers tvachi Santiago meu Chile mapumeo, pero mañana que me feleaiman. Mi deseo que ustedes estén bien. Yo me encuentro hablando desde Santiago de Chile. Cuando se me entregó el premio, precisamente era en un proceso político, democrático, acá en Chile, donde por primera vez se abrían espacios para que los pueblos originarios pudieran redactar una constitución en conjunto con todos los chilenos y al mismo tiempo el espacio para que esta redacción y este trabajo se hiciera desde la paridad. Teníamos una convención constitucional compuesta paritaria, con escaños reservados y dentro de ellos también con movimientos sociales. Y eso abrió un horizonte de grandes posibilidades a la lucha política que tiene Chile para actualizar su constitución a las necesidades del siglo XXI, donde no solamente tenemos que pensar en nosotros los seres humanos, sino también pensar en los derechos de la naturaleza, concretamente el derecho al agua, que tiene completa interdependencia con la vida y la salud de las personas, de la sociedad, pero también los animales, los bosques y todo lo que implica reconocer la naturaleza como un ente vivo que hay que proteger. Entonces, el premio René Cassin resaltó la presencia del pueblo mapuche, de la participación de la mujer en la gestión de una nueva constitución, y al mismo tiempo valoró el idioma mapudungún, la lengua que también yo hablo, porque desde el uso de ese idioma también uno amplía una discusión y un significado de lo que es la democracia. Las lenguas transportan filosofía y formas de vida. Entonces, claro, nuestra lengua es, como todas las lenguas, contribuyen a pensar una sociedad plural, a pensar una sociedad respaldada por la humanidad que nosotros representamos. En el fondo también son epistemes, formas de entender el mundo, que no se dan solo en una lengua, sino que están en las tantas lenguas que nosotros hablamos. Entonces, toda esa realidad que representan los pueblos indígenas, más la realidad que representa la sociedad chilena, y que en ese entonces nosotros veníamos de un estallido social, que fue una revuelta social, producto por la demanda de la dignidad de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que no se habían abordado, bueno, con la dictadura, con la constitución de la dictadura, porque la constitución que hoy día tiene Chile fue redactada en dictadura, pero al mismo tiempo también porque la democracia que construimos se fue amoldando a esa constitución de la dictadura y sobre todo al modelo neoliberal. En los 30 años de retorno de la democracia hubo modificación de la constitución, hubo gobiernos que hicieron cambios, y dentro de eso incorporaron ciertos derechos de los pueblos y de las mujeres, pero la constitución chilena sigue siendo de la dictadura, una herencia desde la dictadura. Y eso es lo que la democracia, el pueblo de Chile,
quiso cambiar y por eso fue la revuelta social de 2019. Y esa revuelta fue de tal magnitud que puso en cuestión los poderes fácticos, la misma dirección de los partidos políticos y se generó un movimiento por el cambio de la nueva, para tener una nueva constitución. Entonces, el 2021 a mí yo fui electa presidenta de la Convención Constitucional y bueno, como mujer indígena, nosotros nos reconocemos que somos cuerpos, historias negadas, cuerpos, territorio despojado, cultura despojada, lengua despojada, como que nunca habíamos estado en la decisión política en su máxima difusión en la política. Entonces, cuando llegamos, el pueblo mapuche llegó con 7 convencionales y nosotros llegamos con nuestras lenguas, nosotros llegamos con nuestras historias, llegamos con nuestros trajes y eso como que abrió la mentalidad de Chile, de reconocer que éramos distintos, que éramos diversos y que nosotros, el acento nuestro era que se reconociera esa existencia, porque somos parte de la existencia de la sociedad chilena, solo que hemos estado negados. Y esos son derechos humanos, son derechos políticos, y no son solo derechos identitarios, porque igual después se hizo toda una discusión respecto a eso, que la derecha chilena, la propuesta conservadora de Chile buscó distintos argumentos para refutar los planteamientos nuestros. Pero el premio René Cassin que se me otorgó estaba completamente ligado al reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y al reconocimiento de que era posible pensar una democracia ampliada con paridad, con escaños reservados, con derechos de la naturaleza, con los movimientos sociales. Entonces, y era como anclado a una constitución también del siglo XXI, porque no tenemos constituciones en el mundo que han sido redactadas en paridad y con una participación amplia de todos los sectores que conforman una sociedad en un estado determinado. Entonces fue muy oportuno y ese reconocimiento implicó también ese reconocimiento internacional porque hubo escucha desde los diferentes eh, a nivel de movimientos sociales, a nivel académico y generó también un debate importante desde cómo las mujeres indígenas entendemos lo femenino. También eso fue importante, porque aquí tenemos un movimiento femenino amplio, grande, no tan grande como Argentina, pero sí existe. Pero bueno, las mujeres indígenas tenemos una visión también de cómo entender lo femenino desde la filosofía de los pueblos. Entonces, dio espacio para la lengua y para el pensamiento mapuche, para las mujeres indígenas, en conjunto con el resto de los chilenos. Fue muy bonito. Sí, no, la verdad es que fue un acto precioso y además también muy enriquecedor para el País Vasco, para España, ¿no? O sea, hablar de esa diversidad, de ese pluralismo tan importante en la democracia. Pero aunque desde el 2021 hasta ahora no ha pasado mucho tiempo, sí que me gustaría que nos contases, bueno, cuáles son los cambios que ha habido a favor o en contra, ¿no?, de los derechos humanos, cuál es la situación que tenemos en este momento o que tenéis, ¿no?, en relación a las cuestiones que tú trabajas y en las que has estado tan implicada, ¿qué cambios ha habido? Bueno, yo creo que el proceso no se puede entender desligado del hecho colonial. Hay un hecho colonial que ha dividido a la sociedad chilena, la política y en la toma de decisión, donde sectores de la sociedad chilena son inferiorizados. Son inferiorizados las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes, los niños, inferiorizados en cuanto a derechos. Entonces, eso es el hecho colonial, porque nosotros, ese
derecho colonial que se instaló en Chile con la conquista, en este caso de España, se reprodujo posteriormente en la fundación de los estados republicanos. Los estados republicanos se autodefinieron con una lengua, una nación, un estado, y ese discurso de la unidad del estado, de una nación, de una lengua, se va a ir reproduciendo en el hecho colonial. Entonces Chile no tiene conciencia de que las movilizaciones de los pueblos es por derecho, porque no se enseña, porque lo que se reproduce es un Estado, una lengua y una nación. En la misma situación quedan las mujeres, porque el hecho colonial se instaló también de una manera patriarcal. Entonces, el patriarcado se instaló en las instituciones y se instaló en las leyes. Y cambiar esas leyes es parte de la lucha de las mujeres, como cambiar las leyes y el reconocimiento de la existencia de los pueblos es parte de la lucha de los pueblos indígenas. Entonces, ese hecho colonial además viene con una manera, con un discurso y una práctica racista. El racismo es institucional, es estructural. El racismo va más allá del discurso de tolerancia o de no repetición de los estereotipos de raza, de género. Está instalado en la institución y las leyes. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Convención Constitucional con toda nuestra realidad de existencia y nuestros derechos, la derecha conservadora empezó a desarrollar un discurso amparado en el derecho, en el hecho colonial, que ya está ejercitado una y mil veces a lo largo de los 500 años aquí en Chile. Pues se instalaron los discursos de mentira y de odio. Los mismos discursos de mentira que se instaló en la conquista, que dijeron, se consultaba y se discutía si teníamos alma, se discutía en la conquista si nosotros éramos humanos, no lo éramos, que había que ser bautizado para recibir la condición cristiana de la salvación. Esos mismos discursos se repitieron, que los indígenas éramos. Así se hizo el despojo. Los indígenas son un problema para el despojo, para el progreso, por lo tanto sus tierras hay que despojar las tierras. Las lenguas indígenas no son instrumentos de saberes, por lo tanto aquí hay que castellanizar. Eso ya está muy instalado a nivel de la institución, a nivel de la sociedad, a nivel de la academia. Bueno, nosotros llegamos diciendo lo contrario, que las lenguas son aportes, fueron nuestras y queríamos que se reconociera nuestro territorio, y cuando no era posible que la capacidad de hacer reparación y no repetición de vulneración de derecho, entonces la derecha conservadora y nos dijeron de que nosotros estábamos instalando una constitución para dividir al país, que estamos instalando privilegios para los indígenas, no la igualdad ante la ley, y fue con, con discursos de odio y de mentiras diciendo que la constitución iba a regular el derecho a la propiedad, que si tú tenías una casa, tenías un cuarto ocupado, ese cuarto tenía que y este planificado, porque tanto desconocimiento no hay, o sea, las leyes internacionales existen, los derechos internacionales son parte de los que se tratan y se abordan en las cuestiones constitucionales, pero ellos optaron por exacerbar este discurso de odio en contra nuestra. Fue tanto, hay otra variable importante, que en Chile no existe un medio de comunicaciones autónomo,
que estén orientados por la sociedad civil, por ejemplo. Los medios de comunicaciones en Chile, la televisión, la prensa, pertenecen a dos empresas empresas chilenas. Dentro del marco del sistema neoliberal, este es un Estado subsidiario que ampara todo lo que es la política empresarial y bueno, los medios son parte de esas dos empresas. Y esos medios fueron la caja de resonancia para reproducir estas mentiras. Entonces, lo que hubo en el fondo fue un lavado de cerebro, digo yo, agendando la mentira cada 5 minutos a través de la radio, a través de las redes sociales, a la gente que nunca fue educada para entender que teníamos derecho y también con el temor, la agenda del temor. O sea, si tú votas a favor de esta constitución, vas a perder tus pensiones. Aquí no tenemos fondos de pensiones abultados, es muy poco lo que se tiene, vas a perder tu propiedad privada, Chile se va a dividir, vas a perder tu trabajo, si tú votas apruebo a esta constitución, mañana ya no vas a tener trabajo. Entonces, con todo ese discurso, se quitó la posibilidad de que eso se aprobara. Pese a que la sociedad chilena, el 2017, el 2018, se habían aplicado encuestas y en esas encuestas decían de que sobre el 60% estaba de acuerdo que se devolvieran las tierras a los mapuches, sobre el 60% estaba de acuerdo de que los mapuches tenían derechos políticos, por ejemplo, pero eso es muy débil frente a un sistema de un profundo de hecho colonial. Así se perdió el referéndum. Sin embargo, yo creo que los avances son importantes porque nosotros los pueblos indígenas somos el 10% de la población chilena y en el referéndum se obtuvo un 38% de aprobación. Y esa nacionalidad que era Chile es un estado plurinacional, es un estado conformado por diversas naciones. Eso significa la plurinacional, un estado conformado por diversas naciones y esas naciones son preexistentes al estado y esas naciones tienen derechos territoriales, derechos políticos, derechos lingüísticos. Y todo eso que se especificó en esa propuesta constitucional corresponde a los derechos humanos internacionales ya reconocidos a los pueblos. Nada fue inventado, simplemente lo que está en la agenda de reconocimiento de los derechos internacionales. Asimismo, por ejemplo, se planteó el reconocimiento de la paridad, la necesidad de que también las mujeres puedan decidir los temas sobre salud sexual y reproductiva. Y todo eso también se transformó en mentira porque se dijo de que aquí las mujeres iban a poder abortar. El derecho a aborto de la Constitución, que también es una falacia, fue una mentira que la usaron. Entonces tenemos en Chile una sociedad, por otro lado, otro actor importante que tiene Chile son las iglesias protestantes. Y las iglesias protestantes son verticalistas, entonces si arriba se toma la decisión de incidir en la política, con este caso, con el rechazo a los últimos miembros de esa iglesia y finalmente se rechazó, también rechazaron, pero el rechazo fue producido de manera deshonesta, con discursos de odio y de mentira, y sin considerar los derechos humanos fundamentales de los actores que comprendíamos el tema y que redactamos la nueva constitución, pero son los derechos humanos de la sociedad chilena plural de hoy día. La sociedad chilena plural de hoy tiene derechos humanos que ya están agendados y que ya se ha avanzado. Entonces, con ese rechazo hay un retroceso, hay un retroceso. Un retroceso porque después se hizo un segundo proceso constituyente y en ese segundo proceso ya nos dejaron afuera los escaños reservados.
Se hizo sin escaño reservado, se hizo con el 50% de los miembros designados, el Parlamento los designó, y nosotros no fuimos designados por el Parlamento porque la élite política también entró en el pánico, ¿no? La élite política que tiene el poder entró en el pánico. Si nosotros no seguimos el discurso de esta mayoría del 60% que rechazó la plurinacionalidad, nosotros también vamos a perder fuerzas. Ese es el análisis que hacen. Por lo tanto, entraron a la al otro bando de excluir el tema indígena, excluir los derechos eh, de paridad, no de la manera abierta, pero encubierta, y excluir una serie de otros derechos que ya habían sido incorporados dentro de la propuesta constitucional. El punto es que hubo después una elección del otro porcentaje, el otro 50% convencionales, consejeros constitucionales, y ahí fue electo un mapuche por voto, por votación, en minoría. Y su trabajo fue instalar escaños reservados. Hubo algunos partidos progresistas que apoyaron, pero eh, la derecha incluso ya conservadora y fascista estaba en mayoría en este segundo proceso y, y pues todas las demandas sociales, las demandas del movimiento feminista, las demandas de los derechos de la naturaleza, la demanda de los pueblos fueron excluidos de esta segunda propuesta. En esta segunda propuesta es una doblemente peor que la constitución de Pinochet, porque desde que Pinochet hizo la constitución, en 30 años hubo reformas constitucionales que fueron garantizando derechos a mujeres y a pueblos, y los derechos a la educación incluso se fueron garantizando. No es tan completo, pero hay una cierta garantía. Pero con esta nueva propuesta se vuelve a una situación donde el esquema es el pueblo tiene que obedecer a estos señores que tienen el poder. Como lo mismo, es como un nuevo apartheid. Entonces, eh, esta nueva propuesta se entregó recién el martes recién pasado y el miércoles ayer, y no, antes de ayer, porque hoy es jueves. No, miércoles, sí. Eh, y va a ser plebiscitada el 17 de diciembre, 17 de diciembre. Y bueno, desde mi mirada, si eso se llega a aprobar, va a ser un retroceso fatal que nos va a colocar en foja cero en materia de defensa de derechos humanos y de derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Y, y la verdad que va a complicar los avances que hemos obtenido y a mi juicio es mejor que esa se rechace. Y yo tengo la esperanza también de que nosotros, por ejemplo, no vamos a ceder frente a los derechos porque son derechos que ya fueron ganados y en algún momento de la historia se tendrá que comprender que somos seres con derecho. Cuesta un poco más, un proceso un poco más largo, pero, pero no podemos renunciar a nuestra condición de humanidad, creo. Entonces, eh, y de rechazarse, eh, pues en otro proceso político se podrán hacer reformas, se podrá abrir un nuevo proceso, aunque todos dicen que no se va a abrir un nuevo proceso, pero eso va a depender del nivel de comprensión que tengan los políticos que deciden con los movimientos sociales. Entonces, en síntesis, es el retroceso que se tuvo
hubo avance porque de 10% tenía el discurso indígena llegó a 38%. Y por otro lado, el proceso constitucional, el primero, permitió visibilizar la existencia de nosotros, de los pueblos, de las mujeres y de la situación en que se encuentra la naturaleza. Y eso es importante para la generación de los niños, las niñas, los jóvenes. Ellos ven también que el problema de la diversidad, los problemas eh, de la naturaleza. Y bueno, hay un tema que me había señalado que esta nueva propuesta constitucional tiene una concepción del ser humano em, en solamente una mirada de se es hombre y se es mujer. Y la discriminación es contra el hombre y contra la mujer. No ve la emergencia o la existencia de la diversidad sexogenérica. No están tampoco visibilizado dentro de esta nueva propuesta constitucional. Entonces es una propuesta también binaria. Es binaria, reduce los derechos humanos, subordina el derecho internacional al derecho al Parlamento y el Parlamento tiene que fallar en función de los derechos que reconoce la nueva Constitución. Y en materia indígena dice reconocer a los pueblos indígenas conforme a esta Constitución. Pero esa Constitución no reconoce territorio, no reconoce lengua, no reconoce derechos políticos, en el fondo no reconoce nada. Muy bien. Entonces, Sí. bueno, en parte ya lo has contestado, pero digamos una mirada más allá de diciembre, de futuro, ¿qué cuestiones, ¿no? Te parecen esenciales, digamos, de cara dentro de 10 años, ¿no? O sea, en Chile y también en América Latina, es decir, ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres, pero digamos que si tuvieras que sintetizar muy brevemente cuáles serían los retos en 10 años o en qué país o en qué América Latina te gustaría soñar, qué es lo que podrías avanzar. Bueno, yo creo que como lo necesario el, el discurso de odio está lesionando el avance democrático y está exacerbando odio a nuestra propia condición. Y ahí hay un problema de fondo, porque eso es fascismo. Eso es fascismo, porque pueden ser unos y no los otros. Y ya estamos en el siglo XXI, entonces algo tiene nuestra sociedad y que nos está afectando en Chile, en Europa, y ya, ¿para qué ve lo que está pasando en Gaza, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer grandes esfuerzos para detener el discurso de odio y grandes esfuerzos para también avanzar contra el patriarcado en términos de que las mujeres tenemos derecho. Y yo creo que las mujeres necesitamos gerenciar, estar en la política, tomar decisiones en la política. Nos merecemos ese espacio porque además las mujeres tienen una larga e histórica práctica de cuidado y tal vez las mujeres todas no haríamos la guerra. Tal vez si las mujeres nos uniéramos, tal vez ya no existiría el tema de la guerra en Gaza o en Ucrania, ¿no? Porque las armas está conectado directamente a una cuestión del poder masculino del patriarcado. Las conquistas fueron así. Entonces, la humanidad y la sociedad en que hoy día, que hoy día nos ha tocado vivir, nos exige hacer cambios. Y yo creo que dentro de esos cambios, las mujeres tenemos que ocupar los espacios para aplicar también esta mirada de cuidado en la política. Y en tema de los pueblos indígenas, nosotros el 2025 vamos a cumplir 200 años del Tratado de Tapigüe.
El tratado de Tapigüe es bien importante porque los mapuches fueron el único pueblo en Latinoamérica y el Caribe que firmaron tratado con el Estado, en este caso con el Estado chileno. No ocurrió en México, no ocurrió acá en que es la historia de Bolivia o de Perú, sino lo hicimos nosotros. ¿Y en qué consistió el tratado? Los mapuches aceptaron, nuestros antepasados aceptaron que habían llegado que se había formado Chile, pero que eso había un límite territorial que respetar, que era desde el Biobío al sur era mapuche, desde el Biobío al norte era chileno. Y los mapuches se comprometieron no invadir el Biobío al norte y los chilenos no invadir Biobío al sur. Eso fue en 1825. Pero en 1860 empezó la política esta colonial de usurpar tierras y se consolidó con la política de Chile, le declaró la guerra a Perú bueno, y ganó Chile y Chile se sintió fuerte y en 1879 volvió a la tierra mapuche a despojar las tierras mapuche, a despojar a los mapuches de sus tierras. Y ahí se inició todo el tema de la pobreza en que hoy día nos encontramos. Los mapuches son los más pobres de los pobres aquí en Chile. Entonces, yo espero que el 2025 lleguemos a una política de verdad, de reconciliación y de reparación y no repetición. Porque los gobiernos democráticos que ha tenido Chile están entendiendo la problemática con la nación mapuche como un tema de seguridad. Y hoy día el territorio mapuche está en estado de excepción, con los militares y la policía ahí en el territorio. Y eso ha implicado más violencia, y ha favorecido a que empresarios de la madera comercialicen madera y los jefes de las fuerzas de seguridad se han transformado en realmente verdaderos que trafican armas y ayudan al robo de madera, y toda la culpa de todo ese conflicto se la ponen a los mapuches, como que los mapuches somos los violentos, pero la violencia es estatal. Y esa violencia, atender la política indígena desde un paradigma de la seguridad, no permite ver las soluciones políticas. Y yo espero que 2025 podamos verlo a nivel de lo político. Y en materia de derechos humanos, tenemos que seguir defendiendo nuestra condición de humanidad. No nos queda de otra, no nos podemos desentender de esas vulneraciones. Entonces, desearle mucha fuerza a los que están luchando, porque ese es el sentido de hemos recibido una sociedad bastante deteriorada, fragmentada, pero podemos todavía hacer más para mejorarla, para alcanzar la paz. Las lenguas indígenas son instrumentos de paz, las culturas son instrumentos de paz, las participaciones de los pueblos y de las mujeres también contribuyen a la paz y a la democracia. Entonces tenemos todo un gran objetivo y los derechos humanos son necesarios. Pues muchísimas gracias, Elisa, por ese mensaje también de esperanza, ¿no? de esa condición de humanidad que es necesaria, digamos, ponerla en el centro para avanzar en el respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la entrevista.